todos, es un gran placer y un gran honor volver a saludarlos aquí en El Camino Podcast. Nos encontramos en el primer programa del mes de abril del año 2016 y le damos la bienvenida, por supuesto, con el gozo de poder compartir una vez más, de poder compartir un poco más acerca de todas las cosas que Cristo ha hecho por y para nosotros y cómo es que la iglesia realmente, lo que realmente llama a su iglesia, puede vivir expresando su amor. Durante el mes pasado hicimos un estudio profundo del capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, que profundizamos en la medida de lo posible para poder entender lo que Dios a través de Cristo nos dejó, nos dio, a través de cómo desde su amor nos declaró inocentes aunque fuéramos culpables, nos justificó y nos ha puesto en una nueva vida y en una nueva naturaleza que cada vez más camina en un crecimiento y en un entendimiento de lo que realmente significa ser llamado un hijo de Dios. En el día de hoy quiero tocar un tema importante. En este mes no vamos a hacer un capítulo continuo, pero vamos a tocar algunos temas profundos. Voy a tocar un tema que todos analizamos a la luz de la escritura y es la iglesia. Queremos hablar un poco acerca de lo que el contexto de la iglesia realmente expresa en Cristo, sobre algunas características de la iglesia de Cristo en los primeros años y sobre cómo el amor de Cristo está expresado en su cuerpo. Recordemos que la iglesia es el cuerpo del cual Cristo es la cabeza y la iglesia es Cristo mismo, siendo reflejado en una humanidad que se ha rendido. Nosotros por costumbre y por cultura religiosa nacimos en un sistema religioso en donde nos decían en la mañana de los domingos nos vamos para la iglesia. Y todos nosotros, por no decir que la inmensa mayoría, siempre asocia la palabra iglesia con un lugar. Y decimos cosas como voy para la iglesia, no he ido a la iglesia, nos vemos en la iglesia. Pero perdemos de vista un poco el foco porque la iglesia en realidad somos todos aquellos hombres y mujeres que se han rendido a Cristo y a los cuales Cristo ha incluido en él a través de su amor. A eso Cristo le llama a su iglesia y a eso la escritura le llama su iglesia. Y vamos a ver un texto puntual de las características de lo que la iglesia reflejaba durante el primer siglo y cómo eso a través de los años fue dilucidándose, se fue disolviendo, se fue perdiendo, se fue distorsionando hasta llegar a lo que hoy conocemos como iglesia, lo cual tendríamos que analizarlo a la luz de la escritura y revisar qué cosas de las que nosotros practicamos como iglesia realmente a eso Dios le llama el efecto o el producto del amor de Cristo en nosotros, o más bien nos hemos acostumbrado a hacer un sistema repetitivo cada domingo, hacia un sistema religioso continuo y hacia un sistema que en la mayoría de casos no permite que conozcamos a Cristo. Pero eso lo vamos a ir viendo en detalle. Así que acompáñenme a un versículo muy conocido que está en Hechos capítulo 4 y versículo 32. Y este versículo describe la primera comunidad cristiana que había. Y la Biblia muestra claramente y dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Hay un énfasis importante ahí. Un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que posee. Y ninguno se creía ni se determinaba dueño de lo que tenía, sino que tenían todas las cosas en común. Analicemos un poquito lo que el autor del libro de la carta, del libro de Hechos habla y nos dice acerca de las características. Era una comunidad que tenía un corazón y un alma. Yo te invito a que reflexiones por un momento si eso a lo largo de 19, 20 siglos se empezó a perder. Si en las comunidades que nosotros habitamos y compartimos, llamamos iglesias, somos personas de un mismo sentir y de un alma, o por el contrario somos personas que cada quien persigue intereses propios y personales. Y hay que decir aquí algo importante. Nosotros tenemos que reconocer lamentablemente,
que el cristianismo como movimiento religioso a lo largo de los siglos en muy pocas ocasiones ha aportado a que la sociedad pueda verlo como un movimiento realmente que es un movimiento transformador y que es un movimiento que refleja la nueva vida de Cristo. En realidad el cristianismo ha sido visto junto con el catolicismo como dos movimientos que han arrasado al hombre durante siglos, que han manipulado a la gente durante siglos, que se han quedado con las posesiones y el dinero de la gente durante siglos y que peor aún han utilizado el nombre de Cristo para tal fin. Pero ¿qué dice la Escritura? Ahora, partamos del hecho, y esto es importante entenderlo, que la palabra cristiano en realidad se usó en el primer siglo como una ofensa que la gente hacía de la gente que se parecía a Cristo. Cristiano quería decir que le parecía a Cristo y se les llamó a ellos, dice la escritura que la primera vez que se llamaron cristianos fue en Antioquía, pero fue más como una manera de burla, como una manera de atacar a los seguidores de Jesús, pero no porque la palabra cristiano definiera necesariamente lo que es ser un hijo de Dios, un discípulo o una persona que ha nacido de nuevo. Si ustedes se fijan en el Nuevo Testamento, los apóstoles no utilizan nunca la palabra discípulo. No aparece en las cartas el uso de la palabra discípulo. Eso lo dijo Jesús en Mateo 28 y al final, para que nosotros entendiéramos cuál era la gran comisión, pero luego que la iglesia se establece a lo largo de los tiempos, lo que hace es formar personas que han nacido. Y eso ya es un tema un poco diferente. Entonces, para no irnos tan lejos, ¿cómo eran esas características? Primero que todo, un solo corazón y un alma. Compartían todas las posesiones y nadie consideraba ser dueño de nada. Reflexionemos por un momento en eso. Hay que decir, una vez más, que la gente cuando piensa en el cristianismo, la mayoría de personas lo ataca por el hecho de que el cristianismo, lamentablemente, con todas las denominaciones y todos los movimientos que hay, ha manipulado al hombre. Se ha quedado con sus recursos, hay que decirlo, y lamentablemente en muy pocas ocasiones ha reflejado a Cristo, porque aparte, a menos que lo conozcan, no lo pueden reflejar. Y nosotros hemos sido partícipes de un sistema religioso por muchísimos años, pero hay que ver al interior de eso si realmente la iglesia, que somos nosotros, tiene las características que tenía la iglesia que empezó en los primeros años. Entonces, hablemos de por lo menos 4 aspectos importantes el día de hoy, que tú puedes revisar en tu comunidad o en tu vida diaria si en realidad estás experimentando y si en realidad puedes disfrutar de estas situaciones que vamos a ver a continuación. Lo primero era una unidad. Esa unidad de Cristo con su iglesia no la producimos nosotros. No es algo que nosotros decidamos. No sé si alguno de ustedes ha visto o vivió en los tiempos en que las iglesias o las comunidades religiosas de un barrio o de una ciudad se reunían para poder hacer eventos y decían, tenemos que unirnos para hacer un evento. Pero esa unión era algo natural. Pero la unión de la que habla aquí la escritura es una unión espiritual. Una unión que había sido producida por el Espíritu Santo en cada creyente que se había convertido y había nacido de nuevo. Y empezaba a reflejar una transformación. Eran de un mismo sentir y pensar. Todos apuntaban a que la obra de Cristo se reflejara, a que el amor de Cristo fuera visto y a que las escrituras y la evidencia de Cristo, que había muerto y resucitado, fueran visibles y fueran conocidas al mundo que en ese momento podía conocer a estas personas. Era una manera de vivir en comunidad basada en la, esa es una palabra maravillosa, armonía espiritual. ¿Cómo son las situaciones de los templos hoy en día? ¿Cómo son las situaciones de las denominaciones hoy en día? Diferencias, paredes divisorias, problemas ministeriales, los líderes que piensan que les van a quitar su iglesia, los líderes que se aprovechan o se apropian de las ovejas para luego pensar que en alguien se las va a quitar y arman problemas y se arman divisiones porque piensan que los dueños de las ovejas son los pastores y todo ese tipo de cosas que no están nunca en el mapa de la vida de Cristo.
porque la vida de Cristo era algo que fluía después de un nuevo nacimiento y en el que el amor era natural. No había egoísmo, fíjese, muy importante eso. No pensaban en ellos mismos, sino que todos pensaban en todos. Y vamos a ver como el cuarto punto, que era la eliminación de la pobreza. Vamos a llegar allá. Pero el objetivo era que Dios quería que nadie padeciera necesidad. Piénselo por un momento. Piense si en nuestras comunidades hay gente con necesidades, pero el dinero está y los recursos están, pero no se ayuda a la gente. Piense si en nuestras comunidades hay diferentes problemas, pero en realidad el dinero se manda a otros lugares. Piense si realmente las comunidades donde crecemos son comunidades que se preocupan los unos por los otros, o más bien cada quien busca su propio beneficio. Hay que decir que la iglesia no es gente reunida en un lugar un domingo. A eso Cristo no le llama iglesia. A eso nosotros le llamamos iglesia a eso, pero no le llama Cristo iglesia a eso. Su iglesia somos todos aquellos que hemos venido a rendir nuestra vida a Él y que nos amamos y que el amor de Cristo en nosotros es el eje central de lo que hacemos, el eje central de lo que vivimos, el eje central de lo que expresamos, el eje central de lo que disfrutamos. Por eso cuando ustedes van al capítulo de primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 13 dice que el amor es, y el amor es Cristo. Así que hay que reflexionar si la unidad en nosotros está. Y por eso es que cuando nosotros compartimos la verdad de Cristo a otras personas, las personas, muchas de ellas generalmente lo primero que nos hacen ver es no. Sus comunidades no expresan lo que realmente es un Dios. Si ser Dios es esto, ser Dios, si ustedes son hijos de un Dios que hace esto, terribles. Entonces, primer punto, unidad profunda, producida por el Espíritu Santo en nosotros, de la cual nosotros no tenemos ninguna participación, lo hace el Espíritu Santo y nosotros somos los beneficiarios. Segundo punto, una generosidad voluntaria. No se trataba de imponer normas ni leyes, sino era de una acción libre y voluntaria movida por la fe en la que la gente daba por amor, pero lo que daban era destinado a ellos mismos. Hoy en día tenemos un gran problema en las comunidades porque se le dice a la gente que dé recursos, pero esos recursos van a un lugar que no se utiliza o que se utiliza para otros fines, pero no para la misma gente. Ese no era el caso de la iglesia, ni es el caso de la verdadera iglesia en Cristo. Independientemente de nuestras percepciones personales o de lo que cada quien hizo de su comunidad, en realidad la generosidad es algo producto del Espíritu Santo en nosotros por amor. Y ellos daban por amor. Usted lo puede ver en la historia cómo vivían los creyentes, cómo compartían todo y cómo lo disfrutaban todo, de manera que no había nadie en necesidad, lo cual es el reflejo también de lo que sucedía en el antiguo pacto. Las normas de Dios para recoger y organizar las ofrendas y los alimentos y todo era para que no padecieran necesidades ni la viuda, ni el huérfano, ni el necesitado, ni el extraño. Era la misma dinámica y el mismo objetivo. Así que la generosidad voluntaria es un fruto también del espíritu dar por amor. Y eso es algo que se produce en un creyente nacido de nuevo, no es algo que se impone, no es una regla ni es una ley económica, sino es el producto de una vida que ha nacido de nuevo. ¿Estás experimentando eso en tu comunidad? Porque muy posiblemente participamos de sermones religiosos cada domingo. Acabamos de pasar un sábado, un viernes y un sábado de la semana que nosotros llamamos por cultura Semana Santa, y en todos los templos se hacen reuniones costumbristas. Pero la pregunta es, ¿estás dejando el amor de Cristo en el diario vivir? Cuando hay alguien en necesidad, ¿la atendemos? Cuando hay personas en dificultades, ¿cuidamos de ellas como comunidad? ¿O simplemente solamente pensamos en nuestro beneficio y nada más? Importante pregunta. Uno más, contexto de apoyo. Esta práctica respondía a la necesidad en que el pueblo de Dios, la iglesia, tenía persecución. Notemos el énfasis histórico. Ellos eran perseguidos por el sistema religioso y por el imperio romano, y la gente escapaba y huía, y cuando eran apresados por los romanos algunos morían, las esposas perdían a sus maridos, perdían a hijos, se quedaban sin empleo. ¿Y qué tenían que hacer? Los discípulos, ¿qué hacían por amor? Se organizaban para que los fondos y los recursos que habían
se repartieran en base a las necesidades de otros. ¿No era dinero para acumular? No. ¿No era dinero para comprar templos caros? Tampoco. ¿No era dinero para viajar a otros países y continentes a disfrutar de las cosas que Dios nos da? Tampoco. ¿No era dinero para participar en lo que al pastor de turno se le ocurría? Tampoco. Era dinero, era recursos y era ayuda que iban destinados a todo aquel que tenía necesidad. Hay que entenderlo, porque muchas veces nosotros participamos de sistemas religiosos y nos sentimos esclavos de eso, pero no vemos el trasfondo. Así que la iglesia realmente expresa amor y por amor está entendido todo lo que Cristo ha producido en nosotros, que es simplemente dar, dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Y una última cosa, eliminación de la pobreza. Como resultado no había ningún necesitado entre ellos. Fíjense eso. No había ningún necesitado entre ellos. Voy a repetirlo porque esto hay que decirlo fuerte y claro. No había ningún necesitado en esas comunidades. ¿Por qué? Porque los apóstoles y toda la gente había entendido que por amor en Cristo, el pueblo de Dios es uno solo, y Pablo lo expresa en 1 Corintios 12, que cuando un miembro del cuerpo se duele, todos se duelen. Si a ti te duele un diente, si te duele un brazo, todo tu cuerpo está preocupado y se siente el dolor porque todo el cuerpo se ve afectado porque hay un miembro que está dolido. Eso es diseño de Dios. Y estas comunidades, al estar en el Espíritu, comprendían el diseño de Dios y se ayudaban unos a otros. Los recursos se repartían según la necesidad. Escucha esta palabra. Los recursos se repartían. Como ya hemos dicho, después de principios del siglo IV, la iglesia se metió en templos y el énfasis cambió. Ahora nos preocupamos por tener un templo adornado, nos preocupamos por tener un templo que tenga de todo, sonido, luces, humo, pantallas, computadores, sillas cómodas para que todo lo que sucede ahí sea un evento de la máxima calidad. Y entre mayor calidad, mayor experiencia, más asistencia, más recursos. Y eso se ha convertido en un círculo muy, muy negativo. De eso habla una canción de un autor cristiano que habla sobre, la canción se llama El Verbo se hizo carne. Y habla de que cometemos grandes empresas en el nombre de Jesús. Hacemos grandes eventos, el olor de multitud. Todo está bien calculado, calidad profesional. Y entre más alto lleguemos, más podremos conquistar. Y qué noble sentimiento, pero qué contradicción. Que nadando en la abundancia nos traicione el corazón. Y vengamos a ser personas que nunca podremos conocer a Cristo ni expresarlo, porque nos perdimos en la religión y olvidamos de fondo el amor que Cristo ha depositado en nosotros para ayudar a los demás. La iglesia entonces es un cuerpo que porta la vida de Cristo. La iglesia es pues un cuerpo en el que todos los miembros unidos cuidan los unos de los otros. A eso Cristo le llama a su iglesia. No le llama iglesia a una multitud reunida un domingo en un estadio, en un local, en un templo, en un edificio. A eso no le llama la escritura ni Cristo iglesia. La invitación, ¿cuál es? Como siempre, reflexionemos sobre qué es la iglesia, sobre entender que nosotros somos la iglesia y no hay manera en que si Cristo vive en nosotros, no podamos expresar el amor que Él nos ha dado y que vive en nosotros. Ayudemos, aportemos, pero veamos con claridad si realmente la comunidad en donde estamos representa la iglesia o por el contrario es una entidad religiosa que lamentablemente comete demasiados errores manipulando a las personas y llevándolas a otra cosa que no es el Evangelio de Cristo. Vivimos en tiempos difíciles, vivimos en tiempos en que hay que hablar la verdad y en que hay que ser claros en conocer la Escritura. Las personas necesitan conocer a Cristo, necesitan realmente saber que Él murió por ellas y que las puede salvar. No necesitan manipulación, no necesitan mentiras, no necesitan engaño, necesitan la vida. Y para eso la iglesia fue diseñada. Así que los espero en el próximo capítulo del Camino Podcast. Escudriña las escrituras, escudriña la historia y hasta una próxima ocasión
cuando seguiremos profundizando en otros aspectos de la vida en Cristo, que por supuesto es rica y abundante, porque todas las cosas que Él conquistó por nosotros, las conquistó en la cruz cuando dijo, consumadores. Un abrazo para todos, muchas bendiciones y hasta la próxima ocasión aquí en El Camino Podcast. Suscríbase y comparta. Chao, chao.